los cambios geopolíticos a nivel global, pero muy especialmente en Estados Unidos, han puesto en jaque todo lo que tiene que ver con la ayuda para la respuesta global frente al VIH. Como ocurre en muchas ocasiones, no es la limitación técnico-científica, sino que es la limitación política la que hace que podamos llegar a ese objetivo de acabar con el VIH como problema de salud pública y de salud global. Y creo que tenemos que ser también conscientes de que eso supone que hay que presionar y hay que poner el foco en aquellos lugares donde hay la capacidad real para hacer que esto cambie. Aquí también depende de qué ámbito de distribución geográfica estemos hablando. Durante muchos años hay países, por ejemplo, del África subsahariana, en el que gracias a los programas específicos de este nivel, conjuntamente con el refuerzo de los sistemas de salud, sí que se ha ido consiguiendo unas cifras muy notables y de hecho el año pasado acudimos a Nairobi para la celebración del Program Coordinating Board de ONU-SIDA. Estuvimos visitando allí algunos dispositivos a nivel local y vimos cómo se está haciendo un trabajo muy importante que ahora está puesto en riesgo justamente por la caída de muchos programas de ayuda a nivel internacional. Vemos como algunos países de América Latina tienen una dinámica epidemiológica que no es especialmente favorable y luego tenemos países en Europa, ¿no?, donde también hay muchas historias diferentes, pero nosotros estamos en un país como es España en el que creo que se han dado grandes pasos en los últimos años, de la mano además de un colectivo, o sea, de una sociedad civil organizada que de manera muy conjunta con las instituciones ha hecho que esos avances se vayan siendo conjuntos, monitorizados y siempre mejorados, y creo que sí que estamos en condiciones de poder aspirar a que 2030 sea un año en el que cumplir unos objetivos que, si bien son, digamos, ambiciosos, pero que no hay motivo para pensar que no vayan a ser posibles. Bueno, a mí lo que me parecería verdaderamente anómalo es que los jóvenes a día de hoy tuvieran la misma percepción del riesgo que los jóvenes en los años 80 y 90. O sea, eso sería totalmente anómalo y, digamos, sería una enmienda a la totalidad de la idea de que la vivencia en primera persona verdaderamente constituye un elemento de cambio, ¿no? Creo que sí que hay un imaginario colectivo que reconoce lo que fue el VIH en su década y media inicial, podemos decir, y que hay una parte de pozo que se ha quedado y que además ha sabido mezclarse muy bien con otras luchas sociales, de forma que ha hecho que quede esa pervivencia, pero sin lugar a dudas, claro, la percepción del riesgo es menor, pero la percepción del riesgo es menor también porque cada vez hay más herramientas que hacen que el riesgo sea menor. La percepción del riesgo tiene que ir acorde con la existencia real del riesgo, no se pueden desvincular. Eso no hay que confundirlo con banalizar lo que es la infección por VIH. Afortunadamente estamos en una situación en la que tanto los tratamientos para las personas que tienen la infección como la posibilidad de la prevención con los métodos más clásicos, así como con la PrEP, hace que tengamos un mejor control de la epidemia. En concreto, además, creo que los datos que tenemos en España van en contra de la idea de que haya habido una banalización de la transmisión. Tenemos una cifra más o menos estable de los casos que se detectan, sabiendo que eso es en un contexto en el cual se aumenta los esfuerzos para la detección y entonces ese incremento de las pruebas no está haciendo que haya un pico en las nuevas detecciones, por lo que a igualdad en la intensidad de la detección seguramente estaríamos viendo una curva decreciente y ese mayor esfuerzo es lo que hace que la continuemos. Así que yo creo que eso va un poco en contra de la idea de que se ha banalizado por completo y entonces. ¿Quiere decir esto que esté totalmente controlado? No, quiere decir que tenemos que poner especial foco en aquellos lugares en los cuales y en aquel tipo de prácticas en las cuales vemos que se siguen concentrando, por decirlo de alguna forma, los casos de nueva aparición. En el tema de embarazo, los anticonceptivos en términos generales y también la píldora del día después o la contracepción de emergencia que se denomina tiene un papel. Está claro que también elementos como la PrEP pueden tener otro papel, o también algunas prácticas de consumo recreativo de drogas con fines de obtención de placer por la vía del sexo también tienen un papel a este respecto. Por eso creo que es ahí donde hay que poner mucho foco. En los próximos meses sacaremos la nueva estrategia de salud sexual y la estrategia de salud reproductiva y ahí esperamos poder dar un paso más allá en la preparación de nuestro sistema para algunas cosas a este respecto. Pero el incremento de las cifras de detección en el caso de las ITS no está tanto ligada que también a una mayor disponibilidad de las pruebas, sino también al que existe una mayor transmisión. De hecho,
Es muy frecuente ver cómo profesionales que trabajan en consultas te hablan de cómo infecciones de transmisión sexual, que antes eran más raras, tienen una frecuencia mucho mayor y hay una percepción clínica de lo mismo, no solamente el dato epidemiológico duro. Yo creo que aquí la forma de abordaje es doble, ¿no? O sea, tenemos que conseguir una notable difusión de la profilaxis predisposición, de la PrEP, en aquellos grupos de población en los cuales sí que podemos estar viendo cómo se concentran ciertas prácticas que después devienen en un incremento de los episodios de transmisión, pero además también tenemos que intensificar la parte del tratamiento. Hay que ser muy conscientes de que si conseguimos unas cifras de una cobertura virtualmente completa de la supresión de la carga viral, tenemos personas indetectables teniendo un elevadísimo porcentaje de diagnóstico y de tratamiento, entonces estamos haciendo que el complemento de la PrEP cubra, por decirlo de alguna forma, ese hueco que cada vez estamos haciendo más pequeño para conseguir llegar a esa eliminación, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que tener muy clara es que todas las innovaciones técnico-científicas que se han ido produciendo en el ámbito del VIH desde su aparición son acumulativas. Ninguna ha venido para despojar la utilidad de las anteriores. Todas estas innovaciones son acumulativas y la acumulación es lo que nos tiene que llevar justamente a la eliminación como problema de importancia de salud pública. Primero, hay una parte que no vamos a detectar y eso tenemos que ser totalmente conscientes, lo sabemos de cualquier digamos, historia previa de otras epidemias, pero luego también creo que cuanto más se avanza en la detección, por otro lado, menos valor tienen los cribados que ansíen a ser poblacionales, ¿no? Porque el número a detectar es menor. Creo que sí que hay que avanzar en las políticas de facilitar la disponibilidad y disminuir el estigma. No sirve de nada desestigmatizar si cuando la gente quiere tenerlo a mano no lo tiene a mano. Así que son las dos prácticas que tienen que ir juntas. Bueno, el análisis de datos que nos permita hacer un poco de prospectiva hacia cuáles son las dinámicas de transmisión siempre va a ayudar, ¿no? Lo que se viene denominando la inteligencia epidemiológica siempre es una herramienta que puede ir en beneficio de las políticas públicas que se lleven a cabo a ese respecto. Nosotros ahora mismo estamos justamente en la elaboración del reglamento que regula el acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras que residen en nuestro país de manera irregular y que justamente viene a intentar evitar algunas de las múltiples barreras con las cuales sí que se siguen encontrando en algunas comunidades autónomas, ¿no? Creo que la universalidad es la condición de necesidad para que se dé un acceso realmente universal, pero no es el único aspecto, ¿no? Entonces, primero garantizar el derecho a todas las poblaciones y después centrar cuáles tienen que ser los programas más específicos para llegar a ellas, ¿no? Creo que en términos generales tiene que ser el ámbito de la atención primaria el que tiene que poder llegar a todos los lugares, pero sí que es verdad que si en grupos concretos de población hay dispositivos concretos que tengan que hacer intervenciones más verticales y más dirigidas, como puede ocurrir, por ejemplo, en poblaciones de especial situación de exclusión, también. Creo que tampoco hay que dejar de lado el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil a este respecto. Por ejemplo, en el ámbito de todo lo que tiene que ver con la salud sexual de las mujeres trans, hay organizaciones que creo que bastante importantes que participan de manera muy notable en hacer de vínculo entre esos grupos de población y el sistema sanitario, y creo que en términos generales el colectivo todo lo que son las organizaciones que trabajan en el ámbito del VIH son un gran ejemplo de cómo hacer de esa especie de masilla que sirve para pegar lo que son las instituciones y las situaciones de exclusión, ¿no? Bueno, la atención primaria es el único lugar de todo el sistema en el que nunca se le da a nadie el alta y donde nunca se dice de nada que no es de lo mío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que en términos generales hay que intentar, y así lo intentamos por medio del Plan de Acción de Atención Primaria 25-27, que todo lo que tiene que ver especialmente con la mayor accesibilidad al diagnóstico esté incorporado en el ámbito de la atención primaria de manera rutinaria, ¿no? Y tener la atención primaria como ese lugar que está muy cercano a la comunidad y que tiene además la capacidad de tener una atención longitudinal a lo largo de la vida de las personas con una contextualización comunitaria muy concreta, y por eso en el plan de atención primaria sí que hemos incluido la parte del VIH. Bueno, las dos cosas, sigue habiendo estigma, pero hemos avanzado. Creo que fue hace algo más de un año, se publicó por parte del European CDC un texto, un informe sobre cómo era la situación del estigma por diferentes, digamos, bloques de regiones europeas, ¿no?
Y bueno, a mí sí que me alegra ver que los países de España y los países de nuestro entorno tenemos una situación en la cual los trabajos que se han hecho durante muchísimo tiempo han ido teniendo un reflejo, pero hay muchísimo todavía por trabajar en el conjunto de Europa, pero también en España, ¿no? Se han ido haciendo modificaciones también normativas que creo que son muy importantes, tanto en el ámbito laboral como, por ejemplo, recientemente el Ministerio de Sanidad aprobamos una derogación de una orden ministerial que impedía la donación de órganos por parte de personas con VIH para que fueran receptores de órganos de otras personas con VIH. Eso ya se ha eliminado para que ya se pueda poner en prácticas, y sí que tenemos que ir identificando todas aquellas normativas que en ocasiones son incluso a nivel local, a nivel de los ayuntamientos, donde siguen existiendo barreras, muy especialmente las del ámbito, digamos, las del ámbito laboral. Sigue habiendo mucho hueco para la visibilización y la normalización en espacio público. Lo que supuso Magic Johnson en Estados Unidos cuando, siendo jugador de la NBA, dijo que tenía VIH, creo que supuso en términos de visibilización un antes y un después, pero ahora es algo que sigue todavía siendo necesario. Hay que ir trabajando tanto en la parte por arriba como el estigma cotidiano que se puede ver en muchos ámbitos, muy especialmente el laboral, pero también incluso el ámbito sanitario. Seguimos teniendo que insistir en cuáles son las prácticas seguras y cuáles son las prácticas que se producen solamente por una existencia de falsos mitos que redundan en una atención sanitaria que en ocasiones no es la correcta y la adecuada, y que al fin y al cabo es una atención estigmatizante, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sigue siendo un ámbito. Sí, desde luego que la transformación de la infección por VIH como una condición crónica, desde luego es algo que no habíamos visto antes y que entonces vamos a ir aprendiendo según vayamos viendo. Creo que hay una parte muy importante de investigación que se lleva mucho tiempo haciendo y que va a ir generando cada vez mayor conocimiento. Creo que sí que hay que garantizar la correcta disponibilidad de los tratamientos, la longitudinalidad en la atención. Y luego va a haber una parte digamos, de generación de conocimiento que va a depender de la existencia de verdaderas singularidades o no, según vayamos viendo cómo cada vez vamos teniendo personas más mayores con la infección, ¿no? De la misma manera que en Largos Supervivientes hemos tenido que ir sacando recomendaciones de cómo abordar los seguimientos con las comunidades autónomas, según vayamos teniendo conocimiento disponible, habrá que ver si hay singularidades que tratar, porque lo mejor que podría pasar es que no existieran esas singularidades. Lo mejor que podría pasar es que fuera una condición crónica más, como hay múltiples en el panorama y en el panorama de la morbilidad en nuestro país, y que no tuviéramos que hacer ninguna adaptación. Afortunadamente creo que estamos en un ámbito muy mirado y con una carga, con un ámbito de profesionales muy trabajado, etcétera, etcétera, en el que espero que cuando se detecten esas singularidades sí que se puedan llevar a la práctica clínica sin más demora. Sí, y nosotros la apoyamos. Lo que pasa es que, de hecho, nosotros la apoyamos. Hemos catalizado la formación del grupo de estudio dentro del grupo de necesidades de la especialización en la Comisión de Recursos Humanos, pero todo el mundo tiene que entender que las especialidades no se crean por decreto. Las especialidades tienen que partir del acuerdo entre las comunidades autónomas, porque son quienes crean las plazas para la formación, quienes pagan la formación y quienes producen, o sea, quienes generan el entorno de la formación de los especialistas y quienes luego los contratan. Entonces nosotros sí que estamos empujando por que eso además se dilucide. Y esto es una cosa que además hemos hablado con todos los colectivos habidos y por haber a ese respecto, y lo hemos llevado al lugar donde se tiene que dar. Lo ideal además es que no se dé por una mayoría más uno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que las decisiones que son decisiones estructurales y de largo plazo hay que intentar que sean lo más consensuadas posibles. Bueno, yo creo que hemos llegado en un momento en el cual España se estaba posicionando como una especie de, digamos, de vanguardia en el contexto europeo en lo que es el abordaje del VIH, y yo creo que los legados no son tanto individuales como colectivos, ¿no? Y yo quiero creer que cuando dentro de 10 años se vea lo que se estaba haciendo ahora, se vea cómo esto se mantuvo esa proyección y España pues bueno, recuperó una voz importante en organismos como puede ser ONU-SIDA, recuperó también la contribución a organismos multilaterales y recuperó también el intentar ser un poco vanguardia en la incorporación de innovaciones terapéuticas en nuestro país, y que lo hizo además con una mirada digamos, de compromiso y de responsabilidad global, ¿no? Creo que puede haber alguna tentación de pensar que
nos aprovisionamos con todas las innovaciones y al menos que en España la cosa esté bien, pero creo que hay un compromiso global notablemente evidente. Y creo que desde luego cuando nos vayamos de aquí, en cierto modo, aunque sea un poco maniqueo, podremos pensar que hemos estado en el lado bueno de la historia a este respecto.